Hola a todos, sean cordialmente bienvenidos a la última sesión de las primeras jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada 2021. Como saben, evento organizado por el capítulo estudiantil APG Luz y la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA. Mi nombre es Ilianis Arenas. Antes de iniciar la presentación, quisiera agradecer a todas las personas que nos acompañaron durante estas 10 ponencias todo el mes de octubre, en un evento muy significativo para nosotros, tanto los miembros de Sigma como los del APG Luz Student Chapter, y en general para todos los que fuimos y seguimos siendo parte de alguna forma de nuestra Escuela de Ingeniería Geodésica. Muchísimas gracias. Sin más preámbulo, le dejo la palabra al ingeniero Mario Forgione, quien será el moderador durante la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Como siempre digo, siempre agradezco la oportunidad de no solamente poder conversar con ustedes, sino en este caso ser la persona que está moderando una presentación por demás interesantísima y componente, de esta, digamos, definitivamente exitoso, ¿no? En el marco de lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con posicionamiento global. En ese sentido, insisto, nuevamente, agradecer a todos quienes se encuentran en este momento conectados desde diversas partes, completamente convencidos de los 5 continentes, en esta conferencia titulada Actualidad GNSS, nuevos productos de South Surveying Mapping Technology, que será dictada por nuestro colega, el ingeniero Marcos Higuera. A propósito, con respecto a Marcos, podemos decir de él que es ingeniero geodesta, egresado de la Ilustre Universidad de Zulia, específicamente de la Escuela de Ingeniería Geodésica, en el año 2008, es decir, que ya cuenta con más de 10 años de experiencia, específicamente desarrollándose en las áreas de planificación, en las áreas de ejecución, procesamiento de proyectos de adquisición de información geoespacial en los ámbitos, las aristas que tienen que ver con topografía, geodesia. Importante esta que vamos a mencionar, la parte hidrográfica, fotogrametría, posee amplios conocimientos, todo lo que tiene que ver con mapeo a través del uso de drones, la parte de sistema de información geográfica y mucho desarrollo en lo que ha hecho en la parte de catastro y gestión predial. Básicamente todas estas actividades englobadas en 4 países, a saber, Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú. Es decir que no solamente está en la parte, digamos, operativa, sino la parte de formación técnica que hay detrás del componente geodésico en cada uno de estos países que ha podido desenvolverse. Desde el final del pasado año, inicio del presente año, Marcos forma parte del grupo, es encargado del área de soporte técnico para la marca South Surveying Mapping Technology, para la cual se encuentra el comando de toda la región de Latinoamérica. Y, por supuesto, o sea, no solamente presente en este webinar, Marco ha sido, digamos, ponente en diversos eventos, diversos capacitadores en eventos de uso de drones, de receptores GNSS, congresos de topografía y geodesia, estaciones totales, plataformas de vehículos aéreos no transporte no tripulados, niveles y procesamiento de todo ese tipo de datos, y no solamente procesamiento, sino va más allá en la integración, ¿no? Que seguramente de eso nos va a estar hablando Marcos también el día de hoy. Es importante mencionar, como ha sido, digamos, como es costumbre en las 9 webinars anteriores, que todo lo que es la sesión de preguntas y respuestas, por favor, lo hacen a través del panel de preguntas que se encuentra insertado en la presente aplicación, en la presente sesión, la cual es obviamente, una vez culminada lo que es la exposición por parte de Marcos, estaremos entonces respondiendo a cada una de sus inquietudes. Marco, bienvenido. Es toda la audiencia tuya. Adelante. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Mario por la introducción, y Ilianis también, y mis felicitaciones por estas excelentes jornadas en donde realmente hubo presentaciones súper interesantes. Realmente los felicito por el esfuerzo y espero que esta sea la primera de muchas. Y tal cual como lo decía Mario, en mi cargo está todo lo que es la parte de soporte técnico de la marca South Surveying and Mapping Technology para Latinoamérica. Esto es afinando todo lo que son las soluciones que nosotros presentamos para los requerimientos individuales de la región, y con el apoyo de nuestra gerente, María Paz Casino, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy actualmente residiendo en la ciudad de Bogotá y nos encargamos de ser la cara de la marca en la región, ¿no? Que es algo muy importante que destacamos
porque las personas siempre necesitan todo tipo de soporte postventa y todo tipo de entrenamiento para lograr lo que yo siempre trato de transmitir, y es sacar el mayor provecho a los equipos que se adquieren. Este webinar realmente no va a ser tan extenso. Digamos que vamos a tocar algunos puntos que me parecen importantes destacar de lo que es la actualidad GNSS, y les presentaré algunos productos South. Tampoco quiero bombardearlos con propaganda ni nada de esto, pero para que ustedes vean qué es lo que existe actualmente en el mercado. Especialmente lo pensé mucho para dirigirlo a los estudiantes, a los cuales felicito por estar estudiando una excelente carrera y en nuestra escuela, ¿verdad?, de Ingeniería Geodésica, y también a todos los estudiantes del resto de los países que de alguna u otra forma están asociados a todo lo que es la geomática en general. Bien, les voy a hablar un poco solamente de quién es South. South es una marca de origen chino, están establecidos en China, y a partir del año 1994 iniciaron el desarrollo y fabricación de estaciones totales de manera muy artesanal, si se quiere. Entre los años 95 y 98 se establece la primera línea de producción de equipos topográficos, y ya para el 2004 se inaugura la primera fábrica de equipos topográficos en instalaciones propias. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado la marca. De hecho, cuando estábamos 100% operativos en Venezuela, se lograban ver equipos de la marca South en campo. En 2015, South inaugura la fábrica de instrumentos topográficos más grande del mundo en China, y en la actualidad South no solamente desarrolla estos equipos topográficos como teodolitos, estaciones totales, niveles, sino que está apostando por todo lo que es la fábrica de desarrollo de tecnología de vanguardia en la parte de GNSS, estaciones totales, niveles topográficos, ecosondas, sensores LiDAR, soluciones para monitoreo, drones, entre otras. Entonces, es bien interesante. Si pueden revisar nuestra página web, soundinstrument.com, y también si pueden, digamos, suscribirse a nuestro canal de YouTube de South Latinoamérica, donde realmente cada cierto tiempo estamos cargando nueva información. Bien, entonces me gustaría hablar acerca del estado actual de las constelaciones GNSS, porque en todas las capacitaciones que he podido dar, en todas las conversaciones, sesiones online, etcétera, siempre me retumba algo, y es que hay muchas personas que no están conscientes de cuál es el estado del GNSS. Incluso muchos colegas que no han tenido la oportunidad de mantenerse actualizados con el GNSS piensan que el estado de este sistema es todavía como el que vimos en la universidad. Por ejemplo, en mi caso, en el año 2005, 2006, cuando tuve las primeras experiencias con GNSS, y no es así. El cambio que ha sufrido, la evolución y todo el desarrollo de nuevas, digamos, capacidades, realmente lleva a evolucionar el sistema a un punto tal que quizás para nosotros en esa época, y quizás para nuestros colegas que trabajaron o estudiaron en la década de los 90, parecía bastante impensable, por así decirlo. Entonces vamos a comenzar hablando de la disponibilidad de satélites en órbita, de GPS y de GLONASS. Aquí pueden ver todos los satélites que se encuentran operativos, ¿verdad? Y cuáles son las señales de posicionamiento que están transmitiendo. Aquí vale la pena destacar algo, y es que los satélites GPS ya están transmitiendo la fase de portadora L5, pero para ellos necesitan ser nuevos satélites, es decir, que hayan sido del último bloque de desarrollo de satélites GPS. En el caso de GLONASS, como ustedes lo pueden observar, tiene menor cantidad de satélites en órbita, y hay algunos de ellos que se encuentran, por ejemplo, en testeo, los que están en naranja, y hay otros que tienen problemas como el que está en azul. ¿Y aquí voy a esto? Muchas personas piensan que la constelación que tiene más satélites en órbita es GPS, ¿verdad? Y de alguna forma subvaloran lo que sería Beidou, Galileo y GLONASS. Incluso hay muchas personas que dicen, no, a mí no me gusta procesar con GLONASS
porque da errores, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense la actualidad de la constelación Beidou. Beidou es la constelación que tiene más satélites en órbita. Quizás muchos de ustedes pensaban que era todo lo contrario, pero Beidou tiene la particularidad también que hay ciertos planos orbitales que están diseñados de forma tal de que allá en China, en la región asiática, tengan mayor densidad de satélites. Y por último, lo que sería Galileo, si bien es la constelación que le ha costado más emplazarse, desarrollarse y mantenerse al 100% de su capacidad, recuerdo, no sé si Mario me corrige, pero creo que fue en julio del 2019, si mal no recuerdo, que durante toda una semana Galileo no tuvo la posibilidad de transmitir efemérides y por lo cual los equipos GNSS no pudieron resolver posición utilizando esta constelación. Entonces, fíjense el cambio, el impacto que hay en tener tantos satélites y recuerden lo fundamental en GNSS, nosotros necesitamos solamente 4 satélites para poder determinar una posición con todas sus componentes, es decir, una posición tridimensional. Muchas personas dicen necesitamos 3 solamente, pero eso es si sacrificas lo que sería la altura, porque la cuarta variable, que es el tiempo, nunca se puede sacar de la determinación. Entonces, ¿a qué nos lleva a tener mayor disponibilidad de satélites en órbita? Pues a tener una cobertura de satélites realmente impresionante. Sí, me gustaría preguntarle a ustedes y sería buenísimo que cada uno de ustedes pudiera, digamos, responder qué creen y los invito a que lo hagan en el chat. ¿Cuántos satélites creen ustedes que se pueden rastrear con un GNSS hoy día, digamos, con una ventana de observación totalmente abierta? Globalmente, teníamos las constelaciones GPS, GLONASS, Beidou y Galileo, y hay otras constelaciones que, aquí viene otro tema que lo veo con frecuencia en Latinoamérica y me parece bastante delicado y es temas a nivel de ventas, temas a nivel de ofrecer equipos y dicen, bueno, es que este equipo recibe QZSS y recibe IRNCS o conocida como NAVIC y te da mejor posicionamiento, lo cual es una total mentira porque estos sistemas de aumentación, estos sistemas de posicionamiento, QZSS es manejado por Japón y NAVIC por India, tienen una distribución en sus planos orbitales de forma tal de que ellos ofrezcan una cobertura en ciertas zonas del planeta. Y lamentablemente nosotros en Latinoamérica no recibimos esas señales. Incluso lo veo con mucha preocupación en términos de referencia de licitaciones, cuando realmente es totalmente descartable, despreciable de que un equipo tenga disponibilidad hacia estos sistemas o no. Bien, y entonces, ojalá algunos de ustedes hayan respondido en el chat cuántos satélites creen que se pueden captar. Les presento la nueva placa o el nuevo board GNSS de South, que es el board SOC, que viene representado por la capacidad del hardware para poder captar todas las observables que están disponibles hoy día y también las observables que van a estar disponibles en el futuro. Les comento, Beidou tiene ya planificado y ya comenzaron a lanzar los primeros satélites de su tercera generación. Esos satélites llevan a bordo el hardware, digamos, necesario para transmitir nuevas observables que van orientadas a lo que es el sector civil. Bien, entonces fíjense, en una prueba en Bogotá, con los nuevos equipos de SAO, que más adelante veremos sus características, se logró captar 39 satélites. Aquí están viendo el Skyplot, ¿verdad? Del ingeniero Eric que está aquí en Bogotá. Y fíjense que se estaba captando en ese momento 10 satélites GPS, 11 Beidou, 10 GLONASS y 8 Galileo. Sin embargo, yo bajé la máscara de elevación del equipo a 0 y se lograron obtener 42 satélites, lo cual a mí me parece una locura. Una locura porque, volvamos al principio, necesitamos 4 solamente. Hemos venido trabajando durante prácticamente, no sé,
casi 2 décadas con un promedio entre quizás 15 y 20 satélites, y hoy en día tenemos disponibilidad de hasta 42 satélites. Y siempre lo converso con Mario, esto es un impacto gigante a lo que es el posicionamiento satelital, porque la solución se ve menos afectada por ambientes adversos, como por ejemplo, fíjense dónde está el receptor, en esa parte, en la esquina de una casa, tapado prácticamente por una carpa, y está logrando captar 32 satélites. Entonces, ¿en qué impacta eso? Eso impacta en que el posicionamiento de RTK es más estable, ¿verdad? Las obstrucciones nos impactan menos porque tenemos mayor capacidad de rastrear satélites. Las nuevas observables que están viniendo con una potencia mayor en la señal, el 5 es más potente, digamos, nos permiten mejorar o minimizar en una magnitud bastante importante todo lo que son los errores asociados en medición en campo, precisamente en condiciones que no son favorables, ¿verdad? Y mucha gente me dice, bueno, Marcos, tú hablas muy bien, sí, bla, 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 pero realmente eso es comprobable al 1000%. ¿Por qué? Porque los receptores GNSS, como ustedes saben, pueden grabar los datos crudos que reciben de los satélites, ¿sí? En esencia son todas las observables. Fíjense este RINEX. Este RINEX es de un equipo G7, Galaxy G7, que fue medido el día de ayer. No se pueden quejar porque les estoy dando un pan recién salido del horno. Entonces son el 29 de octubre del 2021, y aquí podemos ver la capacidad de rastreo que tienen los equipos, ¿sí? El encabezado del archivo RINEX, que valga la pena también acotar que es un RINEX 3.05, ya vamos en la versión 3.05 de RINEX, quizás algunas personas los últimos RINEX que vieron fueron 2.11 o 3.02, rápidamente lo digo, 2.11 solamente tenía la capacidad para grabar GPS y GLONASS, o para ser grabado en ese formato GPS y GLONASS. Sin embargo, luego salió un 2.11 extendido, en donde se agregó el tema de Galileo Beidou. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué sentido tiene hacer un 2.11 extendido y no pasar al 3.02, que es cuando ya agarraban todos? Y la razón de ser es porque muchas plataformas de procesamiento pues ya estaban adecuadas o habituadas a trabajar con 2.2. Entonces, fíjense todas las observables que nos ofrece. Nos dice para GPS, la letra G, ¿verdad? Hay 16 observables disponibles. 16 observables disponibles. Para GLONASS hay 8 observables. Para GLONASS R, para Galileo E de Europa, 12 observables. Y para Beidou, que es C de China, 20 observables disponibles. Esto realmente impacta mucho, mucho lo que es el posicionamiento. Entonces, fíjense Marco, que sí, sí. quería comentarte parte de la interacción que hemos tenido con el público y han respondido que han podido recetar en algunos casos, por ejemplo, hablan de Puerto Rico 42 satélites, hablan de, en el caso de 34 satélites, y hablan desde Colombia, perdón, desde Perú el caso de 41 satélites. Entonces, un poco Genial, ratificando realmente tú venías comentando. genial. Pero sería bueno también si alguien de repente que no ha tenido contacto con GNSS y dice, bueno, yo creo que 15 o 20 o algo así, ¿no? Generalmente es la respuesta de las personas que no han tenido, eh, digamos, poder medir con uno de estos equipos modernos, ¿no? Muchas gracias, Mario, por la acotación. Entonces, fíjense que esto es un RINEX incluso de una medición cinemática, y aquí podemos ver cómo yo compruebo cada una de esas observables. Esto que está aquí, todo este recuadro que está aquí es una época de medición, ¿sí? Durante el día 29 de octubre del 2021 a las 27:36 hora UTC, es decir, -5 aquí en Bogotá, fue a las 15, a las 3 de la tarde, grabando, yo puedo ver que durante una época el equipo logró rastrear todos estos satélites, ¿sí? Fueron 34 satélites, digamos, para esta medición cinemática. ¿Y qué es lo importante? Que yo puedo demostrar de que los satélites GPS están transmitiendo y que el equipo está recibiendo esas observables. Y quizás algunos de ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué hay unos espacios en blanco? Y es precisamente
aquellas observables que esos satélites en particular no están en disposición de transmitir. Por ejemplo, fíjense en los satélites GPS L5, hay algunos satélites que no tienen la capacidad de transmitirlo. Por ejemplo, el 16, el 21 y el 26 y el 29. ¿Ok? Eso no quiere decir que el equipo esté mal, no, es que el equipo no recibió ese pseudo rango, esas observables a partir de lo que sería en la fase portadora L5. Bien, aquí podemos ver también las observables para GLONASS, las observables para Beidou, e hice un recuadro porque es que la imagen no permite colocar todas las observables, es decir, si lo leemos así, habían otros campos que están aquí. Recuerden que son 20 observables y fíjense que todas están prácticamente llenas. ¿Y qué me permite eso? Tener una mayor cantidad de datos. Todos sabemos que eso me ofrece mayor redundancia, ¿sí? Y hay algo que se ha impactado mucho, y es también algo que hablamos constantemente los colegas, y es, bueno, ¿cuánto necesito medir en una sesión o grabar en una sesión estática para poder lograr una solución fija de un vector o de una línea base de 90 kilómetros? Y ahí, bueno, cualquiera puede decir su tema. Yo anteriormente decía, bueno, tiene que ser mínimo 4 horas, y hoy día he visto esos vectores de 90 kilómetros fijos con tan solo 2 horas y media de medición. Obviamente con lo que es ventanas de medición o de vista totalmente libres, es decir, cero obstrucción tanto en la base como en el rover. Eso es bastante interesante y próximamente estaremos colgando videos también en el canal de YouTube para que se vean esas diferencias. Disminución, bueno, lo que les acabo de decir, la disminución de tiempo para fijar líneas bases en proceso estático, obviamente, y ojo, en cinemático también, que es el famoso PPK, que se ha hecho muy famoso por los drones, pero no es más que un cinemático postprocesado como el que trabajamos también desde hace mucho tiempo, ¿no? Posicionamiento autónomo más preciso, es decir, si yo enciendo el equipo solamente, ¿sí? Aquí les muestro un Galaxy G1 Plus, que es el que tengo para realizar todas las pruebas. Si yo enciendo este equipo, en una buena ventana de observación puedo tener precisión horizontal de 50 centímetros, ¿sí? Y eso antes era impensable. En vertical, una precisión quizás un poco más pobre, porque todos sabemos que la componente vertical en GNSS es la que ofrece más errores. Ojo, estoy hablando de precisión, exactitud es otro universo. Posicionamiento RTK más estable, y esto impacta mucho en que la cobertura de las estaciones CORS cada vez se hace más amplia. ¿Por qué? Yo hice también una prueba aquí en Bogotá, conectándome a unas CORS en Medellín, en Manizales y en Neiva, en donde eran líneas bases de más de 160 kilómetros hasta 240 kilómetros, y logré tener posicionamiento fijo con RTK. No todo el tiempo, pero sí lograba fijar, y eso estalló mi mente porque realmente nosotros nunca pensábamos de que íbamos a llegar a esas líneas bases. Siempre se recomendaba de que la cobertura de las CORS era 100 kilómetros y eso por allá estirando. Y ustedes me dirán, bueno, sí, pero agarraste un poquito, pero eso no te sirve para trabajar. Ojo, hay algunas aplicaciones que sí te permite, porque el posicionamiento fijo es cuando tú le dices, bueno, yo quiero que la precisión sea mejor que 3 centímetros, por decir algo. Pero si puedes tener información, lo que sería precisiones de repente entre los 20, 25 centímetros, 30 centímetros, para muchas aplicaciones eso aún serviría. Bien. ¿Y qué características vanguardistas en receptores GNSS a mí me gusta destacar? Y es una característica que no es el futuro, ¿verdad? No es nada nuevo, pero sí es nuevo su integración con GNSS. ¿Y qué es? El contar con sensores que permitan compensar la inclinación del bastón. Es decir, el nivelar un bastón en campo ya está quedando atrás, digamos. Siempre van a haber situaciones en donde tú necesitas nivelar el bastón, incluso utilizar un bípode para colocar puntos de cambio, etcétera, etcétera. Pero para muchos levantamientos en donde, digamos, son más permisivos en cuanto a precisión, se puede hacer de manera más rápida y con unas precisiones bastante altas. Y aquí lo que quiero destacar es la diferencia, o existen dos formas de hacer esa compensación de lo que sería la inclinación del bastón.
y es a través de MEMS y a través de IMUs. ¿Qué es MEMS? Es Microelectromechanical Systems, y el IMU es una unidad de medición inercial. ¿Y cuáles son las diferencias? Las diferencias son muy marcadas, especialmente por un factor, y es que el MEMS, para calcular el yaw, ¿verdad? Que es uno de los ángulos de rotación que nosotros necesitamos calcular para que luego la coordenada del bastón, de la punta del bastón, sea dada en la forma más precisa posible, depende de un magnetómetro. ¿Y cuál es el problema? Que cuando nos acercamos a una perturbación magnética, pues obviamente la compensación no va a ser la más ideal posible. Hay muchos receptores en el mercado que lo que tienen es un MEMS, y lamentablemente las personas que venden, las personas que lo ofrecen, dicen esto es un IMU y no vas a tener ningún tipo de problema, lo cual es totalmente falso. Ojo, no estoy diciendo que tampoco sea erróneo comprar un equipo con MEMS, pero yo particularmente no lo haría porque ya existen los equipos que tienen integrados una unidad de medición inercial o un IMU. Y fíjense que el magnetómetro sale de juego y lo único que utiliza son acelerómetros y giróscopos. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero eso es totalmente nuevo. Ojo, repito, la técnica, la tecnología, la unidad no es nueva. Esto se utiliza desde hace muchísimos años, ¿verdad? Sobre todo en todo lo que es la parte aeronáutica. Pero con la masificación de los drones, con la masificación de sensores IMUs también para el tema de vehículos autónomos, pues esa tecnología ha llegado a un punto en el que es lo suficientemente pequeña, lo suficientemente viable para integrarse a receptores GNSS. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Perturbable por campos magnéticos, este es totalmente libre. Usted puede estar al lado de un generador eléctrico si usted quiere y no hay ningún tipo de problema. No requiere calibración de sensores, el IMU. Cuando alguien le vaya a vender a usted un equipo y le dice que tiene que calibrar el IMU, señores, eso no es IMU. El IMU no se calibra. El ángulo máximo de inclinación confiable es hasta 15 grados en el MEMS y es 15 grados hacia un lado de la vertical y 15 grados hacia el otro lado de la vertical, por eso hablan del famoso 30 grados. Mientras que el IMU puede llegar a una compensación de hasta 60 grados. Vamos a ver un video de unas pruebas que hicimos aquí en Bogotá. ¿Y cómo se resume eso? Si yo tengo un equipo que no tiene IMU, ¿verdad? Pues yo puedo seguir trabajando, pero siempre necesito que esté nivelado para poder determinar lo que sería la posición exacta, es decir, lo que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Pero si no tengo ningún tipo de compensación e inclino el bastón, pues obviamente ya empiezo a tener un error o una diferencia. Cuando yo tengo un equipo que tiene MEMS y me acerco a lo que sería una perturbación magnética, esto vuelve loco al magnetómetro, ¿verdad? A la brújula, y por ende nos da posición errónea. Esto está totalmente comprobado. Mientras que el IMU, ¿verdad? Como no es perturbable, la razón de ser es poder llevar la posición calculada en los centros de fase, ¿verdad?, del equipo hasta lo que sería la posición de la punta del bastón. Y aquí les quiero también hacer una sugerencia que siempre la tengan en mente, y es cuando trabajen con un receptor IMU, constantemente chequeen la altura de la antena, ¿sí? Porque si yo tengo, por ejemplo, el bastón a 1,80 o a 2 metros, que es generalmente con lo que trabajo, y si yo configuro el software de campo que está en 0, pues él está calculando la coordenada aquí. Y si yo lo inclino hacia allá, pues ahora la va a calcular acá. Y eso pasa mucho con las personas que llaman y dicen, no, este IMU no sirve. Lo primero que le pregunto es, ¿configuraron la altura de antena? Porque de eso depende la reducción correcta de la coordenada. Como les decía, el IMU es el presente, no es el futuro, es el presente. ¿Y qué es lo que permite el IMU? Incrementar la velocidad y producción de levantamientos. Perdón. Ok. Incrementar la velocidad y producción en levantamientos de información de campo, porque, por ejemplo, para calcular unas curvas de nivel, pues yo ya prácticamente no tengo que estar pendiente de que el equipo esté nivelado. Incluso puedo reposarlo en mi hombro y eso lleva a que uno se canse menos en campo.
aunado a que el diseño ahora de los equipos es más liviano. ¿Okay? El IMU permite integrar de manera más práctica, efectiva, los receptores GNSS a actividades como, por ejemplo, ecosondas, donde el barco siempre va a estar ladeándose, entonces yo voy a poder garantizar de que la posición, ¿verdad?, siempre va a estar referida a, digamos, lo que sería el plano de referencia que necesita la ecosonda en este caso, entre muchísimas otras cosas. Y también evitar riesgos a operadores en aquellas situaciones donde bajar hasta un lugar, por ejemplo, una excavación o algo, o pasar hacia lo que sería un pilote, etcétera, etcétera, pues reduce lo que sería el riesgo. ¿Cuál es la precisión del IMU? Y es algo que también me gusta destacar mucho, es mientras esté en una precisión topográfica, para mí es perfecto, es decir, estar por debajo de los 5 centímetros. Lastimosamente, hay una mala práctica, hay un mal entendimiento de lo que es posicionamiento, de lo que es topografía, de lo que es geodesia, y todas las personas esperan de que siempre sean con calidades milimétricas, y todos sabemos que eso es prácticamente, bueno, no voy a decir imposible, pero sí es muy difícil de realizarlo. ¿Okay? Entonces hay muchas personas que o esperan mucho de un equipo o esperan poco. Hay que saber, hay que entender la técnica para sacar el mayor provecho y también para seleccionar la mejor solución. Bien, entonces la combinación de la tecnología de GNSS y de IMU, digamos, es una integración para proporcionar una compensación de inclinación en levantamientos RTK, y eso, como les digo, a los usuarios les gusta mucho porque uno realmente se cansa menos en campo y uno se siente más confiado en lo que serían las posiciones. También en situaciones adversas, como por ejemplo estar debajo de un árbol, yo puedo inclinar el bastón, yo puedo sacar con mayor altura el bastón para buscar una mejor ventana de lo que sería los satélites a captar. Entonces son muchas cosas realmente lo que nos permite a nosotros ver, ¿no? O sea, aquí vamos a ver este video en donde se ve la precisión, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es inicializar. Eso sí, obviamente un IMU se inicializa porque tampoco tiene sentido que el IMU esté prendido todo el tiempo. Yo inicializo el IMU, configuro lo que sería la altura de la antena correctamente, ¿verdad? Y en este caso hago una medición para lo que sería el punto que está bastante centrado, bastante nivelado, o lo mejor que pude, digamos, lo llamé punto 1, y luego fui haciendo inclinaciones para ver la calidad de lo que es el IMU como tal. Sí, muchos de ustedes dirán, bueno, sí, Marco, pero estás en unas condiciones ideales. Bueno, de eso se trata. Yo tengo que hacer las pruebas del sensor, ojo, del sensor. Ahora, hacer pruebas de la integración del IMU con GNSS en situaciones adversas es otro caso. Fíjense las inclinaciones que estoy haciendo ahí, prácticamente de 30 grados, ¿sí? Y luego, incluso inclino un poco más hasta los 45. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver los resultados. ¿Sí? Fíjense, está más inclinado. Y realmente es muy interesante que la componente que es más estable en mediciones IMU, pareciera mentira, es la altura. ¿Ok? Fíjense los resultados, los vamos a ver ahora en una tabla. Y podemos ver que en promedio, o sea, la desviación estándar de las diferencias en norte fueron de 2 centímetros, en este de 1.5 y en altura también de 2 centímetros, lo cual es totalmente genial. Otra utilidad también del IMU, la integración del IMU con el GNSS, era, como les comentaba, poder buscar una mejor ventana en esos casos adversos. Fíjense, yo estoy tratando de medir esa fachada o esa parte en donde el techo me limitaría mucho. En cambio, con el IMU yo puedo buscar mejores ventanas, incluso ese bastón ahí estaría quizás a unos 2.10 quizás, pero como les comentaba, ahí uno puede jugar con el tema de utilizar unos bastones un poquito más largos, obviamente siendo conscientes de que va de la mano con la tolerancia que permite el proyecto. Entonces, ¿cuál es la precisión típica del IMU?
Para inclinaciones menores o iguales a 30 grados podemos estar esperando una precisión típica de más o menos 3 centímetros. Y hasta los 60 grados, lo que yo les comentaba, una calidad topográfica. Eso es lo que debemos buscar. Yo no me mato la cabeza por los milímetros, olvídense, porque realmente uno tiene que reconocer cuál es el requerimiento del proyecto, cuál es el requerimiento del procesamiento y cuál es el requerimiento de lo que sería el entregable. Muchas veces también lo comentamos, personas que entregan modelos digitales de terreno con puntos espaciados a 2, 7 milímetros, 1 centímetro, eso realmente es un absurdo, ¿no? Uno puede controlar lo que sería la resolución y en este caso también uno puede controlar lo que sería la precisión que necesito. Fíjense aquí, Luis, cómo nos muestra cuál sería una inclinación a 60 grados y una inclinación a 45 grados. ¿Okay? ¿Y qué otra característica yo también destaco de los receptores GNSS modernos y es su integración? Y pues, yo soy muy fastidioso con eso, Mario lo sabe. El integrar técnicas, el poder sacar el mayor provecho a los equipos, porque realmente esto no son inversiones pequeñas. Una persona que compre un dron RTK con la base RTK, estamos hablando de una inversión de quizás unos $8,000, aunque es importante también destacar ese aspecto y es que cuando yo empecé a tener contacto con equipos como South, bueno, Leica Top con Trimble realmente son equipos más costosos y eso lo dejo a criterio de cada quien. Yo tampoco voy a venir aquí a hablar mal de las otras marcas, pero hay equipos que con una inversión más cómoda me ofrecen también muchas potencialidades, ¿ok? Y eso no quiere decir que con uno me va a dar 2 milímetros la precisión y con el otro no. Como es chino, va a dar 10 centímetros. Eso es totalmente mentira. Entonces, esto, el conectar directamente los receptores South a drones RTK es muy importante porque a través de mi equipo, todos los receptores South tienen una conectividad Wi-Fi donde yo puedo conectar mi equipo con el control remoto del dron, ¿ok? Y el control remoto es el que le envía las correcciones vía telemetría o recibe el posicionamiento del dron vía telemetría y aplica lo que serían las correcciones a los pseudorangos, etcétera, para poder tener un posicionamiento RTK. Entonces, si yo puedo optimizar mi inversión, yo puedo decir, ok, yo solamente necesito el dron porque me interesa más integrarme con un par de receptores GNSS para poder realizar todos los procedimientos de medición, ¿sí? Mientras que si compro también la base de la marca del dron, ¿verdad? Estoy hablando de una inversión quizás de $2,000, $2,500 más para una base que solamente vas a poder utilizar para darle posicionamiento RTK al dron. ¿Okay? Y aquí quiero hablar un poquito rápido acerca de cuál sería las ventajas de contar con estos equipos y de integrarlos en flujos de fotogrametría, y es que yo puedo realizar, digamos, todo lo que es el control topográfico y el posicionamiento de los centros de proyección de cada una de las exposiciones del sensor para luego decidir si voy a entrar a un flujo de procesamiento para mejorar esa posición de las imágenes o si en tiempo real lo voy a mejorar o si voy a hacer el procesamiento sabiendo que las imágenes vienen con un posicionamiento absoluto, pero voy a aplicar mayor número de puntos de control terrestre para que mi modelado sea lo más preciso y efectivo posible. Entonces, ¿cuál es el método más práctico? Indudablemente, el RTK y el PPK nos ofrece mayor practicidad porque los puntos de control terrestre obviamente tenemos que dirigirnos, tenemos que planificarnos, tenemos que dirigirnos a cada uno de los sitios, hacer un buen posicionamiento, porque como ustedes saben, como el profesor Giovanni siempre nos enseñó, la precisión, la calidad de lo que es un punto de control topográfico está relacionada a la resolución espacial, en este caso la GSD que se va a obtener. Y también sería interesante, si alguno de ustedes responde en el chat, le podríamos dar un premio, no sé, me lo tendría que inventar, si recuerdan cuál es la calidad en función del tamaño del píxel o de la resolución espacial de la imagen que necesita tener un punto de control para que sea efectivo. Es decir, si yo tengo una imagen de un GSD de 5 centímetros, yo no voy a tomar unos puntos de control terrestre
con un navegador Garmin, porque sé que no estoy allí. Entonces sería interesante saber también lo que ustedes opinan. Entonces, ¿cuál es el método más preciso? ¿Verdad? Todo depende de planificación, todo depende de ejecución, porque básicamente yo puedo llegar a altas precisiones con los tres, pero si los aplico de forma correcta. ¿Y cuál es el método más utilizado por los profesionales en la fotogrametría? Pues eso depende obviamente de su hardware, de su equipamiento, porque si tienen drones que no tienen posicionamiento RTK, pues pueden aplicar esto, pero si hay personas que tienen drones con posicionamiento RTK, obviamente las imágenes ya van a quedar etiquetadas con el posicionamiento con una alta precisión, y si tienen la posibilidad de que el dron también grabe el RENEX de la trayectoria, se puede hacer un postproceso de esa trayectoria cinemática, que es el famoso PPK. Entonces, si a mí me preguntan, Marcos, ¿tú con cuál te vas? Mario ya sabe mi respuesta, yo me voy por PPK siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque no voy a estar dependiendo de que de repente ese RTK en unos instantes muy pequeños se pueda desconectar y resulta que de 100 imágenes, 8 quedaron sin posicionamiento RTK. Entonces tengo que seguir recurriendo a PPK, porque tampoco es bueno colocar un set de datos heterogéneos en lo que sería un flujo de procesamiento. Y aquí lo vemos de forma más gráfica, ¿verdad? Durante el vuelo tengo un posicionamiento siempre absoluto, en donde voy a estar alrededor de los 3 metros de precisión, y durante el procesamiento yo no tengo forma de corregir esas coordenadas del centro de proyección. Ah, bueno, aplicando puntos de control terrestre, claro, mejora el modelo, sí, pero eso no es mejorar la posición de las imágenes. Durante el vuelo en RTK tengo esa posibilidad, ¿verdad?, de que la mayoría de las imágenes queden con un posicionamiento fijo, pero luego muchas de ellas queden con un posicionamiento, eh, digamos, puede ser flotante o puede ser un posicionamiento absoluto. Y en postproceso tampoco tengo la posibilidad de ajustarlo. Mientras que en PPK me voy tranquilo, porque si tengo todos los parámetros controlados de los planes de vuelo, solapamientos, alturas, velocidades, etcétera, etcétera, yo puedo estar tranquilo de hacer todo mi vuelo, ¿verdad? Y luego ajustar todo en PPK. Y el PPK es muy efectivo para los drones por la sencilla razón que los drones arriba no tienen ningún tipo de obstrucción, y nosotros siempre vamos a controlar la línea base porque tú estás cerca de donde trabajan los drones. ¿Y cuál es el impacto de esto? Allí también, Ay, perdón. Marco, Gracias. no, tranquilo. Tranquilo. Allí también existe un elemento con PPK o con RTK que tiene que ver con, que muy pocas personas lo comentan, tiene que ver con la latencia y la velocidad en Sí, la cual se desplaza el dron, ¿no? sí, sí, Eventualmente totalmente. están periodos de latencia alta, yo voy a tener correcciones por una posición, pero que ya físicamente estuvo atrás, y no obstante que llegó la corrección, y eventualmente eso puede venir en errores en el posicionamiento. Entonces, Correcto. también es otra desventaja que tiene el RTK con respecto a PPK. Adelante. Sí, totalmente. Y por allí también de repente, gracias Mario por tu comentario, y también por allí de repente el operador, bueno, le dio fastidio y caminó hacia un carro y se alejó mucho de la base RTK y resulta que también perdió conexión. Entonces, yo prefiero sacar esas variables de campo. Lo que pasa es que generalmente los drones que hacen PPK también hacen RTK, ¿ok? Multirotores. En los BTOLs, en los alas fijas, los de despegue y aterrizaje vertical, sí es más común ver que tan solo tengan solamente PPK. Y obviamente de esas disponibilidades también depende el costo del dron, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de contar con este tipo de receptores? Y es que yo puedo conectar directamente al Wi-Fi que emiten nuestros receptores, no necesito internet en ningún momento, por lo cual yo puedo ir a trabajar a zonas alejadas, rurales, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de problema, y tengo el control de mi flujo de trabajo. Eso es lo más importante que hay. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se simula, o bueno, no sé, de repente por allí habrá gente, digamos, conservadora que dice, no, eso no es una simulación, realmente es un caster. Bueno, como lo quieran llamar, se hace un caster en Trip, ¿verdad? Y él emite las correcciones a través de su Wi-Fi. Con el control de los drones, se conecta a esta red Wi-Fi y él aplica las correcciones a través de la telemetría. Y esto es bastante importante, creo que Mario lo comentó la otra vez, y es que los drones no tienen a bordo
ningún tipo de radio UHF, es decir, ellos no reciben la corrección desde la base. ¿Okay? Ellos reciben la corrección es a través de la telemetría. Entonces, en este caso, hicimos pruebas con nuestro distribuidor acá en Bogotá, que también son distribuidores de DJI, y se realizó la conexión para estos 4 modelos de drones. El Mavic 2 Enterprise Advance, que ya viene con su módulo RTK, el Phantom 4 RTK, Matrix 210 versión 2 RTK, que está quedando un poquito atrás, un dron que me gustaba bastante, y el Matrix 300 RTK, que digamos es ahorita el dron bandera en la parte Enterprise de lo que sería DJI. ¿Bien? ¿Y qué tan compleja es la conexión? ¿Necesito un software especial? ¿Necesito pasar por una laptop para tener un caster allí? No, no necesitan nada de eso, y esa es la diferencia incluso con marcas que son muy caras, muy famosas, pero sus equipos no transmiten nada por Wi-Fi. Entonces, fíjense que este tipo de cosas son importantes a la hora de querer decidirse por un equipo. Yo particularmente lo hago. Yo busco todas las características posibles. Entonces, fíjense, en este caso, Entry Host es un IP que es la IP para entrar a lo que sería la web web UI de cada receptor, el puerto asignado, el usuario, la contraseña y el mount point que se creó. Y eso es sumamente fácil de hacerlo. Ya están las guías, hicimos guías en español, hay videos, etcétera, etcétera. Esto no les va a quitar ni 5 minutos hacerlo. Y fíjense que tiene conexión directa en la misma aplicación drone, no necesitan más nada. ¿Ok? Y tiene su posicionamiento fijo con todas las constelaciones y con desviaciones estándar de alrededor de 1,5 centímetros en lo que son latitud y longitud, y en altura elipsoidal de 3,21, que vale la pena destacarles que los drones no trabajan con alturas ortométricas. Bien, ¿y cuál es digamos, la ventaja de tener esto? Y es que vamos a obtener un archivo con los tiempos de exposición y con lo que son el posicionamiento de el centro de proyección del sensor en ese instante de la captura de la foto, en donde podemos ver, por ejemplo, este es el caso de un archivo de exposición de un Phantom 4 RTK, donde nos ofrece, bueno, información, tiempo UTC, bla, 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 semana GPS, las desviaciones del centro de fase, la coordenada latitud, la coordenada longitud, la altura elipsoidal y los RMS asociados a la precisión en ese momento del posicionamiento GNSS. Y por último, el estatus del RTK. Y fíjense que si yo tengo 50 es porque es fijo, 34 flotante, 16 posicionamiento absoluto y 0 es que en ese momento no había ningún tipo de posicionamiento. Entonces, recuerden, no necesitan conexión a internet, las correcciones son vía telemetría al dron. Y hay algo muy, muy curioso. Si yo compro la base RTK de DJI y yo tengo un equipo Phantom 4 RTK, un dron, y resulta que compro ahora el Matrix 300 porque quiero subir de nivel, la base de la misma marca no me deja conectar los dos drones al mismo tiempo. Imagínense eso, le estoy gastando $2.000 y no me deja conectar los dos drones al mismo tiempo. Con nuestros equipos, con nuestro receptor, a los 4 los alimentamos de RTK al mismo tiempo. Volaron y no hubo ningún tipo de interferencia. Bien. Y hablando más o resaltando todo lo que vengo diciendo, y es que hay que seleccionar equipos que tengan la capacidad de aplicar todos los procedimientos de medición GNSS. Y eso es lo que ofrecemos en South. En South tenemos una línea de receptores GNSS que van desde el Galaxy G1, Galaxy G1 Plus, que es el que tengo acá. Realmente me gusta bastante. Características importantes es que tiene para dobles baterías, las pueden extraer, pueden hacer un cambio en caliente sin ningún tipo de problema. También hay otra característica que me gusta mucho y es que la antena UHF va hacia abajo, es decir, el conector tiene menor posibilidad de que entre polvo y agua en el caso de que estemos haciendo un trabajo y empiece a llovinar, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero también hay otros modelos interesantes como el Galaxy G6, que tiene una pantalla frontal en donde yo puedo realizar todo lo que es la configuración. El Ino 7, que es un receptor que ya está preparado para todo lo que es 5G, lo están utilizando mucho, por ejemplo, en Puerto Rico y en Estados Unidos, llevándolos también de Puerto Rico, porque realmente el flujo de datos es impresionante.
Y nuestros principales protagonistas, el Galaxy G7 y el Galaxy G2, que son los recientes lanzamientos que tiene South. De hecho, los primeros equipos Galaxy G7 y G2 llegaron a la región quizás hace un mes y medio atrás, y a Colombia específicamente llegaron, si no mal recuerdo, hace unos 15 días. Con respecto a los controladores de campo, también tenemos un nuevo controlador de campo, el H6, que es muy robusto, muy profesional, y tiene un teclado completo de letras y teclado completo de números, lo cual hace más versátil todo lo que es, no sé, agregar atributos, códigos, etcétera. Y vienen en sistema Android, sistema operativo Android, totalmente abierto, no como el sistema Android de otras marcas, donde tú solamente puedes instalar aplicaciones de ellos mismos. Y de eso tenemos muchísima experiencia. Mario también se lo puede comentar. El caso de los drones Phantom 4 Pro versión 2.0 Plus. O sea, si quieren hacer fotogrametría con eso, no es el mejor dron que les recomendaría. También tenemos la posibilidad para integrar a nuestros receptores una radio externa que permita potenciar lo que es la emisión de correcciones vía UHF. Pasamos de lo que sería un radio interno de 1 a 3 watts a 35 watts de potencia. Y algo de lo cual me siento bastante entusiasmado y orgulloso es que estamos trabajando en el desarrollo de nuestro propio software de campo, que es el Surfstar, en el cual a través del equipo entre María Paz y mi persona, hemos estado realizando pruebas, traducciones, agregando módulos, agregando cosas que, si bien para nosotros en Latinoamérica son necesarias, quizás en China los desarrolladores dicen, bueno, pero esto aquí no se utiliza. ¿Sí? Por ejemplo, ellos como están inundados de cores, pues realmente todo lo que es el postproceso ellos lo ven así como que eso desde hace mucho tiempo ya casi no se utiliza. Obviamente si hay sitios o aplicaciones donde se puede trabajar. Entonces, ¿qué le ofrecemos nosotros en SAO? Equipos que pueden hacer todos los tipos de procedimientos de medición, como las mediciones estáticas de larga duración, porque tienen un puerto también en el cual ustedes le pueden conectar una batería externa de vehículo, por ejemplo, estáticos rápidos, estáticos para ser base PPK para los drones, es decir, tener la capacidad de grabar datos crudos a 5 Hz. Y esto es muy importante porque por allí hay muchos receptores que la gente se deja ir por los precios y resulta que lo necesita para hacer PPK, y tal cual lo que acaba de decir Mario ahorita, los drones se mueven bastante rápido y resulta que no pueden grabar a 5 Hz, que son 0.2 segundos, que es en lo que graban los drones, sino que graban máximo a un segundo. Entonces hay muchas épocas que estás perdiendo y ese PPK va a ser menos efectivo, ¿no? Y luego hay gente que le echa la culpa a los drones o le echa la culpa al software de procesamiento PPK, cuando la culpa la tiene el mismo equipo que no tuvo la posibilidad de medir. Formatos nativos para grabación y grabación directa también en todas las versiones RINEX 2 y versiones RINEX 3, e incluso también en RTCM para estático. Ustedes dirán, bueno, pues RTCM no es solamente para tiempo real, ya hay un estándar para lo que son mediciones estáticas a través de RTCM, que les adelanto, es lo que necesitan los flujos de trabajo de PPK para todo lo que son los sensores LiDAR low cost que están saliendo al mercado. Mediciones cinemáticas post-procesadas PPK, el Stop and Go, el cinemático post-procesado. Yo tenía años, siglos que no escuchaba Stop and Go y aquí en Colombia se utiliza muchísimo. Mediciones cinemáticas en tiempo real RTK, emitiendo a través de radios internos, radios externos, RTK vía M3, es decir, podemos conectarnos a las cores sin ningún tipo de problema. RTK vía GPRS, en donde nuestras bases le podemos colocar un SIM card, ¿verdad? Y podemos emitir correcciones a través de un servidor gratuito de South. No vamos a cobrar por ello, es un servidor gratuito y ustedes pueden generar sus propios mount point y pueden controlar todo lo que son las mediciones, sobre todo de su base. En especial yo destaco mucho en las zonas que son bastante riesgosas, pues tú puedes colocar la base en el techo de donde te encuentres y ya no tienes que estar, digamos, llevando la base hasta un lugar o moviéndola constantemente para poder garantizar una transmisión UHF, y eso obviamente impacta mucho en los proyectos. RTK vía Wi-Fi, ya lo vamos a ver, lo del posicionamiento de los drones. Y hay algo muy importante, nuestros equipos son totalmente integrables en
recepción o emisión de correcciones para otras marcas. Totalmente, ¿sí? Entonces, hay muchas ventas de equipos, porque hay personas que tienen, por ejemplo, por dar un sencillo ejemplo, tienen un par de Leica GS18 y ellos quieren tener más rovers porque les salió un proyecto en el cual necesitan mayor velocidad de levantamiento, pueden integrar rovers de nuestra marca sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, hablemos un poco de los Galaxy G2 y G7. ¿Cuál es su principal, digamos, característica importante? Es su diseño vanguardista. Fíjense que son bastante pequeños, son livianos, tienen una batería interna de alta duración, pero siguen conservando, digamos, características del pasado, como lo son el puerto LEMO para poder conectar la radio externa o poder conectar lo que sería una batería externa, descarga a través, en el caso del G7, a través de USB, pero a través de un puerto con pines, y lo que sería la antena UHF. No me voy a tener mucho a las características del equipo, les invito a revisar el brochure, me lo pueden solicitar también. Por eso es importante que también se suscriban al canal de YouTube, porque ahí está toda la información y están los correos electrónicos a los cuales ustedes pueden escribir sin ningún tipo de problema. ¿Qué es destacable? La placa SOC, que ya vimos cuáles son las ventajas que trae, el IMU, que ya viene por defecto, ¿verdad? Todo lo que es el manejo a través de la web UI, etcétera, etcétera, etcétera. Y el G2 incluso es un equipo más pequeño que va de la mano a lo que es a todo lo que es el minimalismo en el diseño de los receptores, y tiene tan solo un peso de 840 gramos, en donde parecerá gracioso, pero es más pesada la controladora que el mismo receptor, y es toda la tendencia que hay a tener rovers más ligeros, y tiene una característica muy importante, y es que yo puedo cargarlo a través de un cable USB tipo C, y eso me da mayor practicidad a la hora de yo necesitar ponerlo a cargar en una situación, digamos, rápida, en un inversor en un vehículo, o conectarle un power bank, etcétera, etcétera, etcétera. También la descarga es a través de USB, en donde no necesitan ningún tipo de interfaz, sino que lo reconoce y los deja leer directamente el disco en donde se encuentra los datos. La nueva antena todo en uno, es decir, lo que es el board GNSS, lo que es la antena Wi-Fi, la antena de Bluetooth y la antena de módulo de red vienen integradas, lo cual lleva a sacar de juego todo lo que es la variable de que las interconexiones entre estos módulos tengan mayor posibilidad de fallar. Obviamente son equipos, siempre hay un porcentaje de probabilidades de algún tipo de necesidad de soporte técnico o de servicio técnico, como lo es común con todos los equipos, no solamente los equipos de medición GNSS, y es un diseño que tiene una antena de bajo perfil, lo cual minimiza todo lo que es el tema de multipath. Entonces, no les voy a hablar más de SOC. Y la batería incorporada es de 6.800, hay un pequeño error ahí, disculpen, 6.800 miliamperios hora, donde si voy a hacer mediciones estáticas puedo tener 16 horas de medición, quizás con un intervalo de captura de unos 5 segundos, 8 horas en base cuando es UHF, 12 horas rover cuando es UHF, 15 horas cuando es rover Bluetooth. Ustedes se preguntarán qué es eso. Es cuando se hace mediciones en Tree prácticamente. Y el cargador tipo C que ya les había recomendado. También traen un nuevo protocolo de comunicación que es FarLink, lo cual permite que sean detectadas señales más débiles de UHF, lo cual permite optimizar lo que es la potencia del radio. Estos equipos pueden transmitir hasta 1 watt de potencia, y muchos dirán, bueno, pero si los anteriores llegaban a 3, ¿por qué este a 1? Pues precisamente se está optimizando con el FarLink, donde con ese 1 watt prácticamente llegas a la misma cobertura que los anteriores con 3 watts. La razón de ser es que nos ayuda a optimizar lo que es la duración de la batería y también la temperatura en el radio. Entonces, para que tengan una idea, fíjense, estos son los dos equipos. En este caso está el G7 como base y el G2 como rover. Aquí pueden ver la controladora y pueden ver también la posibilidad de tener la radio externa. Entonces son equipos primero muy profesionales, muy modernos,
muy agradable su diseño, fáciles de hacerle mantenimiento, digamos, limpiarlos, etcétera, y todo lo que es las características que ya les he detallado en toda la presentación, ¿no? El tema de IMU, la placa para los satélites y el software de campo para personalizar lo que son los flujos de trabajo. Entonces, ¿por qué es importante tener un receptor con características robustas para sacar el mayor provecho a la inversión? Hay muchas personas que están volviéndose locos por receptores que están en el mercado quizás de unos 500, 600, 800 dólares. Y obvio, te puede servir para ciertas cosas, pero no para todo. Entonces, si tienes la capacidad de hacer una inversión, que no sé si lo comenté hace rato, pero las inversiones también han bajado mucho. Hace 2 años estábamos hablando que un sistema de estos, no quiero, o esto se está grabando y no quiero que después lo usen en mi contra y digan, no, es que Marco dijo que costaba eso, véndamelo en eso. Pero por dar un rango de precios, quizás un par de RT, o sea, una base y un rover RTK en el año 2008, perdón, 2018, 2017, 2018 estaba alrededor de unos 15.000, 20.000 dólares, ¿ok? Mientras que estamos hablando que estos sistemas ya bajaron de por lo menos 10.000 dólares. Entonces, estamos hablando que el low cost también se está aplicando a todo, pero se está manteniendo las características. Muchos dirán, bueno, pero compro lo que veo por ahí en 600 dólares. Sí, cómpralo, pero no vas a poder hacer mayor cosa. Incluso hay muchos problemas. Con varios colegas lo he visto. Graban mal los Rinex, etcétera, etcétera. Entonces, lo barato sale caro a largo plazo, ¿no? Entonces, es muy importante en esencia por todo lo que les he explicado hasta el momento. Y para cerrar la presentación, me gustaría hablar de algunos mitos, verdades y mentiras. ¿Sí? Yo soy bastante radical con respecto a eso. A mí no me gusta que por temas comerciales se engañe a la gente. Yo creo que lo mejor, y para estar más tranquilo, y sobre todo en mi posición, que presto soporte técnico, yo no puedo estar diciéndole a la gente que tiene cierta característica solamente para que me compren, porque luego van a volver a mí diciéndome, hey, ¿qué pasó con esta característica? Sencillamente no la puedes hacer. Entonces, la gran mayoría, vamos a leer algunas de ellas y también los invito a que escriban sus comentarios y lo que ustedes opinan, ¿no? La gran mayoría de los receptores de mercado, hasta hace un par de años, no tenían la posibilidad de realizar una compensación por inclinación del bastón. Por ahí saltará alguien que es leica corazón, ojalá no me vaya a matar Luis Yaraure por ahí, me va a decir, bueno, el GS18 está desde el 2000, yo no sé qué, 15. Sí, está bien, pero estoy diciendo, no muchos tenían la posibilidad de compensar esa inclinación. Necesidad de mejorar las mediciones GNSS en ambientes adversos a la adquisición. Es mejor trabajar solo con GPS en condiciones exigentes. Ya vimos el tema de los satélites con la placa SOC, ¿verdad? Y eso es muy importante destacarlo. La disponibilidad de observables y la mayor capacidad de rastreo es hardware, no es software. Es decir, equipos que no tengan estas placas, no es que se les coloca un firmware o un código y ya por obra y arte o por obra y gracia del Espíritu Santo ahora reciben más observables. No, el hardware es el que tiene que estar disponible para ello. Entonces eso es muy importante porque también otras marcas que son bastante cariñosas, ¿verdad? Te dicen, bueno, te vendo un equipo básico que solamente puede medir a GPS y te cuesta, no sé, 25.000 dólares. Y después, para habilitarte GLONASS, me tienes que pagar 1.000 dólares más. ¿Y qué es lo que hacen? Te mandan un código. Y después te dicen, bueno, ¿quieres Beidou y Galileo? Bueno, como casi nadie las usa, porque eso es lo que dicen, casi nadie las usa, eh, dame 500 dólares más y te activo las tres. Y realmente lo que te están es robando. ¿Por qué? Porque lo que te mandan es un código solamente para limitarte o para abrir esas constelaciones. Entonces, en South nosotros no hacemos eso. Los equipos, desde que ustedes los reciben, pueden rastrear todas las señales y todas las observables. ¿Okay? Mayor disponibilidad de satélites. Y hay algo muy típico. En Latinoamérica son rastreables. Me dijeron que Galileo y Beidou no se transmiten en esta región. Se debe tener SWAS, GAGAN, bueno, aquí hay un error también, SWAS con doble A, perdón, GAGAN, QZSS e IRNSS para mejorar la calidad de nuestra región. Lastimosamente, yo escucho esos comentarios mucho en los usuarios, ¿sí? Y es un engaño, así de sencillo. Tendencia a confundir lo que es la compensación de mediciones, perdón, de compensación del bastón mediante tecnología MEMS
y tecnología IMU ya vimos que no es lo mismo. Compro un receptor y luego pago una licencia para que activen el IMU, eso tampoco es posible. El IMU es hardware, ya debe venir desde fábrica con eso. Nosotros de hecho ofrecemos la posibilidad a los clientes de decidir de si viene o no con IMU. En el caso del G2 siempre viene con IMU. En el caso del G7 están las dos versiones y en los otros equipos también existe la posibilidad. El único que no tiene la posibilidad por su tamaño, por su integración y porque quizás el desarrollo más antiguo que está todavía vigente para South es el Galaxy G1, que ese no tiene la posibilidad de colocársele un IMU. Entonces, ¿por qué va esto? Porque también de repente hay personas que pueden empezar, bueno, compro una base sin IMU y compro los rovers con IMU, porque la diferencia de precio no es tan marcada, pero obviamente sí, siempre optimizar costos, pues, es súper recomendado, ¿no? Comprar por internet receptores de $1.500 mejor, ya lo hablamos. Tampoco los voy a coartar de que no compren eso porque están comprando, qué sé yo, algo que se les va a derretir a los 2 días. No, tampoco es así, pero tienen que estar conscientes que el hardware, el software, los algoritmos, etcétera, etcétera, no son, digamos, profesionales. No sé si la palabra es profesional, pero no son robustos, creería yo, ¿no? El radio low range, famoso LoRa, es mejor que UHF, tiene mayor alcance. Los invito a buscar imágenes de esta marca, no voy a decir el nombre, pero ustedes la mayoría sabrá cuál es, para que vean que generalmente esos rovers los levantan a 3.5 metros, 4 metros, tratando de buscar cobertura. Las CORS no tienen impacto en los proyectos de ingeniería, no deben poseer antenas tan elaboradas como Shockring con domo, y esto lo digo porque se están proliferando, así como a los gremlins cuando les caía agua, igualito, se está proliferando el tema de famosas CORS y servicios CORS, y cuando ustedes ven la antena es un plato de una cosa, de un equipo que se podría utilizar solamente para la parte de GIS. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Hay marcas que reciben la señal GNSS con mayor intensidad que otras, por eso pueden medir bajo techo. Bueno, aquí duraría 3 días hablando solamente de ese tema. Esas publicidades que para mí son bastante engañosas. Todos recibimos las mismas observables. ¿Sí? El segmento usuario no tiene capacidad de comunicarse ni de hacer ningún tipo de configuración para que esa señal llegue con mayor potencia. Ahora, que los algoritmos sean distintos, que se puedan aplicar dobles algoritmos para recordar la última posición por latencia de RTK, bla, 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 claro, eso es posible, pero eso no quiere decir que están recibiendo con mayor potencia. Solo X o Y marca sirve, el resto da muy mala precisión. Yo realmente siempre comento que si a mí me pidieran el GNSS o el receptor GNSS perfecto, yo armaría un tipo de Frankenstein, ¿no? Porque hay algunas características que me gustan de aquí, de allá, de esto y esto. Obviamente lo mejor que hay es South, por favor, compensados, pero la realidad es que sí hay ciertas características que dan diferencias y por eso es que el mercado es tan competitivo, ¿no? Los equipos de procedencia china tienen hardware débil, yo creo que eso es un pensamiento muy, muy, muy retrógrado, sobre todo en lo que es este tipo de tecnología. Bueno, otra cosa es que estuviésemos hablando de zapatos o de un pantalón o qué sé yo, pero hablando de este tipo de alta tecnología, obviamente esto tiene unos controles de calidad supremamente altos. Y la primera pregunta que yo le hago a las personas que dicen esto es, ¿de dónde crees que es DJI? ¿Dónde crees que fabrica Apple? Sí, la tecnología es norteamericana, whatever, lo que sea. ¿Dónde fabrica Tesla? Los teléfonos Xiaomi. Yo estoy encantado con mi teléfono Xiaomi. Yo creo que no vuelvo a comprar más nunca Samsung ni nada de eso, ¿sí? Porque realmente responde para todo lo que yo necesito. Entonces, con estos mitos y verdades, cierro la sesión. Disculpen si me extendí un poquito más, pero ustedes saben cómo me pongo y para qué me invitan entonces. Entonces, muchísimas gracias a todos los presentes. Espero ansiosamente por sus comentarios, por sus preguntas. Y bueno, nada, Mario, si estás por allí. Claro, por supuesto, Marco, por supuesto, desde luego. Y la verdad, bien contentos por toda esta hora de conversación que hemos tenido, lo cual no solamente has conversado de lo que tiene que ver con la marca en la cual representa y trabaja para ella, sino también todo el componente técnico que hay detrás del desarrollo y cuál es el impacto, o sea, realmente que tiene
para las actividades que bien se desarrollemos como geodestas, como topógrafos, como geomáticos, como agrimensores, ¿no? Obviamente hay elementos muy interesantes como lo que tiene que ver con la tecnología IMU, todas las aplicaciones que tú puedes tener. En las primeras de acá me parecía que no fuera mucho el aporte, pero cuando tú vas viendo, identificando oportunidades de uso, te das cuenta que labores típicas que tienes que emplear logística más compleja, balsas, cuestiones por el levantamiento de canales. El levantamiento de canales perfectamente puede utilizarse IMU para poder llevar a cabo eso, ¿no? Antes no, antes tienes que involucrar el riesgo que está asociado, embarcaciones, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, definitivamente todo muy interesante la manera como has abordado el tema, ¿no? Marco, muchas gracias, Marco. Tu presentación definitivamente de 100 puntos. O sea, cada elemento que logras, digamos, esbozar con las láminas sencillamente didáctico para todos quienes formamos parte de este evento. Como les mencionaba anteriormente y como se les recordó a través del chat, una serie ¿cómo es? Han elaborado preguntas, Marco, a las cuales en cierto modo vamos a estar haciendo lectura de cada una de ellas. Otras son más bien del tipo comentario. Otras están relacionadas con temas que ya ha abordado en la presentación, pero que sería, digamos, menester ampliar la respuesta para que se entienda en cierto modo el impacto que puede tener ciertos elementos que ya mencionaste durante la presentación. ¿Ya? Sí. Entonces, en ese sentido, Marco, voy con la siguiente pregunta. La primera tiene que ver con un comentario, ¿no? En el cual, digamos, coincido con esta apreciación y definitivamente hay que ver con mucho ojo cómo se han ido proliferando, y me quedo con esa parte final de la presentación, cómo se ha ido proliferando el conjunto de estaciones base, pues estaciones de monitoreo permanente que no responden digamos, a ningún fundamento técnico para poder, digamos, colocar su establecimiento, ¿no? Desde selecciones no adecuadas, desde entornos no adecuados en cuanto a su instalación, yéndome, digamos, por elementos hasta que tienen que ver técnicos con la materialización y la identificación de marco y época de referencia a la cual están establecidas y su vinculación correspondiente, la forma como están derivadas y me inclino totalmente a lo que tú planteabas, o sea, equipos que no son adecuados para poder establecer las mismas, ¿no? Entonces, quería mencionar esto porque, bueno, hablando un poco de lo que es la realidad acá en el Ecuador, sí se ve esa proliferación y lo cumbre es que aquí existen, digamos, una red de monitoreo permanente que dispone de datos, ¿no? O sea, no sé por qué agarra y terminan yéndose por esas estaciones bases como tal. Marco, yendo ya específicamente con las preguntas. Con respecto al procesamiento de datos GNSS, ¿podrías comenzar un poco, digamos, lo que es el flujo de procesamiento? ¿Qué soluciones provee la marca que representan en ese sentido para procesar la información, datos bien sea estáticos rápidos y cinemáticos con South? Nosotros ofrecemos un software de procesamiento que se llama South Geomatic Office. Es un software que te permite calcular todos estos tipos de soluciones, ¿no? Estáticos rápidos, cinemáticos postprocesados, etc. Sin embargo, vale la pena destacar, y esto también va de la mano de nuestras condiciones en Latinoamérica. Hay países en donde los institutos geográficos cierran u obligan a los usuarios a utilizar ciertas plataformas como, por ejemplo, el famoso Trimble Business Center, el Leica Infinity y el Topcon Magnet Tools, ¿sí? Caso específico, Perú. No voy a hablar mal de esos software. De hecho, a mí me gusta mucho el Leica Infinity. Ojalá María no me vaya a votar después de que yo diga esto. Porque sus reportes son muy profesionales, son muy buenos, etcétera, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? ¿Sí? Que también hay que verlo y entenderlo. Y es que al tener un dato en un formato RINEX, tú puedes llevártelo a cualquier software que necesites. ¿Sí? Bueno, que te puedes encontrar con algunos detalles, como por ejemplo, Business Center es muy, muy tipo de negocio, tipo Apple, donde te cierran también algunas cositas, y es que ellos no te permiten configurar una antena de un receptor GNSS, sino que tienes que esperar por un upgrade del software. Pero en el resto tú puedes hacer todo. Tenemos parámetros de calibración de antenas certificados por el NGS, ¿verdad? De los receptores, digamos, antiguos. El G2 y el G7 están en solicitud porque no es algo que, bueno, yo
le escribo al NGS y le digo, mira, necesito los parámetros, hay que enviar el equipo para que ellos los testeen, los monten en sus brazos robóticos, hagan todas las pruebas y luego saquen estos parámetros. Es un transcurso que puede llevar varios meses, ¿sí? Entonces, sí, nosotros ofrecemos ese software de postproceso, para muchos flujos te sirve, pero la realidad en el contexto latinoamericano es que muchas veces este tipo de entidades te llevan o te condicionan siempre a eso, ¿no? ¿Cómo crees tú, a propósito de ese comentario, que se pueda, digamos, revertir o cambiar esa percepción y realmente como que reorientar o este tipo de resoluciones, este tipo de cosas, ¿no? O sea, desde el punto de vista no de marca, sino de usuario, o sea, de usuarios quienes poseen marcas asociadas? No, yo creo que, y es lo que estamos aplicando nosotros en South, nosotros estamos, así como estamos desarrollando nuestra propia aplicación, que es el Surfstar, que para quienes quieran probarlo y tengan receptores South, me pueden contactar también, les puedo dar un demo sin ningún tipo de problema. Nosotros también estamos mejorando nuestro software, que valga la pena decir, es de licencia libre, gran diferencia con lo que es tener otro software. Y aquí ojalá pudieran dejar de grabar en lo que voy a decir, pero la realidad es que en Latinoamérica el 80 o el 90% de usuarios trabajan con software craqueado, ¿no? Entonces, estamos apostando por eso, estamos apostando por llevar el nivel de software de postproceso para lo que esos ciertos institutos necesitan, porque nuestra estrategia va a ser ir a visitarlos, llevarles el software, hacer el flujo de trabajo y dejarles las licencias para que ellos puedan también integrar a su flujo de trabajo. Lastimosamente tú tienes que unirte a ellos. O sea, lo ideal es que ellos sean los que hagan la chamba y verifiquen un posicionamiento con todo, ¿no? ¿Y por qué es esto? Muchas veces es, bueno, ellos tienen esos 3 software, les llegan 100 solicitudes de certificación, piden el proyecto, lo único que hacen es cargar el proyecto, ver que todo esté bien, bla, 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 y salió, ¿sí? Entonces también viene el tema de que hay poca gente trabajando en esos centros de procesamiento, entonces no voy a entrar tampoco en temas políticos, pero es nuestra realidad. Ya. Marco, hay 7 preguntas pendientes, pero considerando el tiempo, vamos a permitirnos colocarte acá, digamos, en el contexto de este webinar, un par de ellas, las otras te haremos llegar vía correo electrónico para que, por favor, las a los usuarios, ¿no? Porque la verdad todas son interesantes. Marco, rapidito, ¿es compatible, digamos, aun cuando la respuesta evidentemente sí, pero sí quisiera que ahondaras en ese sentido, ¿es compatible ejecutar mediciones RTK en equipos South y otras marcas? Sí, sí, totalmente. Totalmente, porque existen, así como existe el RINEX para ser un formato de intercambio en lo que son grabación de datos crudos y procesamiento de las mismas, también existen formatos estandarizados como el RTCM, ¿verdad? Que también han salido varias versiones. La última, si no me equivoco, si alguien sabe si salió otra más nueva, me corrige, es la 3.2, y ya están agregando todo lo que son correcciones a pseudo rangos y todo lo que es información, no sé, de efemérides, sistema de coordenadas, bla, 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 que está el paquete de datos ya para Beidou y Galileo, ¿no? Que anteriormente ese era el problema, que en RTK Beidou y Galileo estaban como un poco rezagados, totalmente integrables. ¿Por qué? Porque los radios también tienen la posibilidad de manejar protocolos que hoy día la gran mayoría de los equipos lo utilizan, como por ejemplo el protocolo TwinTalk, y nuestros equipos es muy, pero muy fácil, créeme Mario, cambiarle la frecuencia a uno de los canales, incluso con tu teléfono celular, a través de la IP de la interfaz de usuario web, lo puedes realizar. Caso adverso de otras marcas donde tienes que sincronizar el equipo con una interfaz en tu computadora y sobreescribir un archivo de configuración, bla, 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 y eso te lleva obviamente más tiempo. Sin problema alguno, he hecho demos en varios países conectando esencialmente a las marcas, digamos, eh, más caras, por decirlo de una forma, Trimble, Leica y Topcon, ¿sí? Porque la principal aplicación es porque esa gente dice, bueno, si me compro un rover Trimble, me puedo comprar 2 rovers South. Entonces, si es efectivo, si se puede, los integro a mi flujo de trabajo y perfectamente integrables.
Excelente, Marco. Eso me quedo con lo último que mencionas, ¿no? Cuando se trate, digamos, de expandir operaciones y necesitas a una capacidad instalada, incorporar nuevos equipos que obviamente, digamos, quizás 7, 8 años atrás no eran tan conocidos o populares y que obviamente ahorita irrumpen en el mercado porque además son productos obviamente de calidad, como el caso de la marca que representa. Marco, Exactamente. te enviamos las preguntas vía correo electrónico, por favor, para que las leas y le responda a cada uno de los usuarios. Y la verdad, en nombre de todo el equipo de Sigma y obviamente la AAPG, el capítulo estudiantil de la Universidad de Zulia, queremos en conjunto, al igual que nuestra audiencia que nos ha estado visitando durante todos estos 10 días, agradecer por todo el tiempo dedicado, no solamente que te pares aquí una hora a hablar, sino armarte una documentación, en tu caso que ya tienes varios años formándola, bien haces mención obviamente de lo que la interacción que prácticamente a diario tenemos intercambiando información y conocimiento, ¿no? En sentido, siempre estaré agradecido contigo por tal hecho. Y por supuesto, ¿sabes? Nada de esto existiría si no es por tu disposición de realmente querer colaborar, especialmente en la comunidad estudiantil que hace vida en el marco de la AAPG, el capítulo estudiantil de la Universidad de Zulia, y que por supuesto, para ello, Marcos, queremos hacerte llegar el reconocimiento que estaría asociado como tal, en el cual textualmente, obviamente si le leemos como tal, un certificado que se te está entregando por parte tanto de Sigma como el AAPG del capítulo estudiantil de la Universidad del Zulia, en el cual valoramos el esfuerzo que has hecho para poder no solamente preparar la información, sino compartir todo este conjunto de conocimientos en el marco de las primeras jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada 2021. Entonces, definitivamente, Marco, totalmente agradecido por tu disposición y como tal queríamos expresar unas palabras finales para posteriormente pasar con nuestra compañera Iliani para cerrar la sesión del día de hoy y por ende también el evento. Muchísimas gracias, Mario, por tus comentarios y también agradecido con todo el feedback que siempre tenemos. Y quisiera cerrar con un par de comentarios y es, aquí se me va a salir la publicidad, pero los invito a revisar la página web porque no solamente tenemos el tema de receptores GNSS, sino que, por ejemplo, y Mario lo sabe, estamos esperando la llegada de nuestros drones multirotores, también de los botes autónomos para hacer no solamente batimetrías, incluso se puede hacer geofísica marina a través de un subboron profiler, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, revísenlo y por favor, cualquier inquietud que tenga siempre va a estar a la orden para hacerles llegar la información. Y mi comentario final va dirigido precisamente a los estudiantes. Los felicito, los invito a que se sigan esforzando. Realmente considero que un muy alto porcentaje de ingenieros geodestas estén dentro de Venezuela o en nuestro caso que estamos fuera de Venezuela. Tenemos muchas oportunidades en el ámbito laboral. Entonces, ¿a qué va mi comentario? Esfuércense, estudien, pero sobre todo desarrollen un grado de análisis crítico hacia lo que es todas las tecnologías. Yo voy en contra totalmente, yo estoy haciendo una cruzada monumental a toda esa información bastante mala que uno consigue en Internet, los famosos gurús de YouTube o los gurús de grupos de Facebook, en donde cualquier locura colocan allí y mucha gente lo da por sentado. Entonces vayan a las fuentes confiables y esas fuentes confiables siempre van a ser las bibliografías reconocidas de todo. Yo siempre estoy leyendo, intercambiando información de libros GNSS, de publicaciones, estar pendiente de qué hace por ahí la IAG, CIRGAS, etcétera, etcétera. Entonces siempre vayan a esas fuentes porque a medida de que el fundamento técnico lo tengan lo más claro posible, créanme que el utilizar un equipo va a ser lo más fácil de este mundo. Y es lo que siempre he intentado hacer porque yo creo que al conocer el fundamento, luego lo que tienes que saber es qué botón apretar para hacer el trabajo de la forma correcta. Pero si no tienes ese análisis crítico, vas a tener un equipo que te puede dar muy buena calidad, subutilizándolo o peor aún generando productos que no pueden ser utilizados en un proyecto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Disculpen que me alargué un poquito. Lo felicito por el evento y bueno, le doy el paso el día, ¿no? Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marcos, y felicidades por tu presentación. Finalmente, quisiera, en nombre de todo el equipo organizador de Sigma, el capítulo estudiantil APG Luz y como parte del cuerpo de profesores de la Escuela de Ingeniería Geodésica, agradecer a todas las personas que se conectaron y nos brindaron su apoyo en el transcurso de estas jornadas durante todo el mes de octubre, que, como saben, fue nuestro mes aniversario tanto para Sigma como para nuestra escuela. Esperamos que hayan sido de provecho y agrado para todos. Asimismo, quisiera agradecer enormemente a todo el equipo de estudiantes, miembros de la APG Luz y profesionales también dentro y fuera de Sigma que hicieron posible este evento, estando atentos a cada detalle. Sin más que decir, los invito a quedarse conectados con nosotros para que sigan participando en todos nuestros eventos. Muchas gracias, Marcos, muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todos los asistentes por su compañía y apoyo. Hasta pronto.